Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, Quería agradecer especialmente a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, la Escuela de Biologías y el Programa de Biónicas por esta invitación a dar esta charla. Eh, Vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces, como comentaba Nicole, la charla de hoy va a ser acerca de los aptámeros como novedosa herramienta diagnóstica y terapéutica para el control de enfermedades tropicales. Mi nombre es Juan David Ospina, actualmente trabajo en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, que hace parte de la Universidad CES en Medellín, Colombia. Somos, digamos así, socios. Y el Instituto Colombiano se encuentra entre la Universidad CES. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco del recorrido científico que he tenido, un poco también de qué son los aptámeros, las aplicaciones de los aptámeros, las ventajas de este sobre los anticuerpos, los aptámeros para el diagnóstico de enfermedades tropicales, que es el foco de nuestra investigación en estos momentos. Voy a hablar un poco de la plataforma de producción de proteínas recombinantes, aptámeros reactivos insumos, el laboratorio donde trabajamos nosotros, y finalmente unas pequeñas conclusiones y perspectivas. Bueno, en primer lugar, como lo mencionaba Nicole, yo soy bacteriólogo y laboratorista clínico de formación de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, que queda aquí en Medellín, Colombia, orgullosamente egresado de esta institución. Y bueno, durante mi pregrado tuve la oportunidad de hacer una pasantía de investigación precisamente en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical. En esta pasantía conocí a la doctora Miriam Sánchez, que trabajaba en estos momentos, en ese momento con brucelosis canina, que es producida por Brucella canis. Les voy a ir contando un poquito de cómo ha sido todo mi recorrido y van a ver que para mí mis tutoras y las mujeres científicas que he conocido han sido una parte fundamental para mi formación. Entonces, digamos que la doctora Miriam fue la primera que me aceptó todo a este mundo de la ciencia y de la investigación, y lo que le agradezco muchísimo. Entonces, luego de que trabajamos en esta estancia de investigación, eh, ya salimos como graduados pues en bacteriología. Tuve la oportunidad de trabajar como joven investigador, que fue como mi segundo acercamiento con la investigación, con un patrocinio del Ministerio de Ciencias de Colombia, en la Corporación para Investigaciones Biológicas, CIP, que también es una institución bastante reconocida aquí en Medellín. Y al mismo tiempo tuve la oportunidad de ser docente de pregrado en una universidad conocida como el Tecnológico de Antioquia. Estas son formaciones técnicas, lo cual fue muy importante para mí porque desde, digámoslo así, muy joven, recién graduado, tuve la oportunidad pues de tener este acercamiento a la docencia, que fue muy importante también. Y específicamente porque era un programa de regionalización que pretendía llevar todos estos programas técnicos a las áreas más vulnerables, a las regiones más apartadas. Entonces tuve la oportunidad de conocer gente muy capacitada y con mucha calidez. Bueno, posteriormente entonces salí del país, estuve buscando muchas alternativas para hacer una maestría. Me presenté en varios países, pero bueno, terminé en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Hice la maestría en ciencias, en biomedicina molecular, y allí conocí a otra de estas mujeres que serían guías para mí en toda esta parte de la investigación, la doctora Laurence Marchat, que es de nacionalidad francesa, pero también es mexicana, y trabaja con el modelo de amibiasis intestinal. Para mí fue bastante interesante, ya que es un modelo que presenta unos retos bastante interesantes. Es un parásito protozoario bastante antiguo, que tiene algunos mecanismos de los eucariotas todavía incorporados, entonces fue muy interesante para mí. Y bueno, en la maestría, la doctora Lawrence, digamos que me inculcó como todo ese pensamiento que ella tenía de la mentalidad europea y de mucha producción y de ser muy productivo. Entonces, afortunadamente con ella aprendí demasiadas cosas.
Tuvimos la oportunidad de hacer 2 publicaciones para la maestría. Hicimos este proyecto de tesis titulado Caracterización de la capacidad de unión al RNA del factor de corte 1M25 en también histolítica. Tuvimos la fortuna de recibir mención honorífica por todo el trabajo que se realizó, sobre todo de parte de la doctora. Y bueno, y como les comentaba, para mí la parte de la docencia también ha sido muy importante. Yo siempre les digo a mis estudiantes, sobre todo a los de maestría, que en la maestría no importa tanto porque todo el mundo quiere hacer una tesis, que salvar el mundo y hacer una vacuna para X o Y enfermedad, pero lo más importante que se puede adquirir en la maestría son las habilidades. Se pueden adquirir muchísimas habilidades. Yo venía de tener un pequeño acercamiento con la investigación, pero durante toda esta maestría tuve la fortuna de aprender técnicas como clonación, producción y purificación de proteínas recombinantes. Hicimos mutagénesis sitio dirigida, obtención de proteínas mutantes. Algo que nos enfocamos mucho fue en las interacciones entre proteínas y ácidos nucleicos con estas 2 técnicas que son muy interesantes, EMSA y REMSA. También pudimos aprender de la parte bioinformática en docking molecular, dinámicas moleculares, cultivos celulares, microscopía confocal. Y bueno, siempre permaneció como esa parte docente. Tuve la fortuna de ser docente de posgrado por primera vez con los mismos compañeros de la maestría. Entonces, básicamente que yo tuve la fortuna de darle algunas clases a mis compañeros que venían más atrás y eso también enriquece mucho porque enseñar es la mejor forma de aprender también. Bueno, posteriormente estábamos buscando dónde hacer un doctorado, buscamos muchísimas opciones en diferentes países, pero bueno, como la doctora Lorenz y yo ya nos conocíamos y conocíamos muy bien nuestra metodología de trabajo, pues decidimos continuar el doctorado juntos en el mismo modelo de amibiasis intestinal y realizamos el doctorado en ciencias en biotecnología. Este doctorado creo que fuimos de las primeras cohortes y es muy interesante porque está conformado por nodos. Entonces estos nodos son escuelas o facultades que se unen entre sí y están distribuidas a lo largo del país. Entonces, teníamos estudiantes que, por ejemplo, en el Congreso de Estudiantes de Doctorado, venían de Sinaloa, venían de Mazatlán, nosotros de la Ciudad de México. Entonces, era sumamente enriquecedor tener tantos temas de biotecnología en los cuales discutir y participar. Bueno, como lo mencionaba Nicola ahorita, pues cuando realizamos el doctorado tuvimos la fortuna de hacer una pasantía, 2 pasantías en el Instituto Pasteur en París, Francia, y desarrollar este tema de tesis llamado análisis molecular y funcional del factor de corte CF1M25 como blanco terapéutico en la amibiasis. Para mí pues, fue un sueño hecho realidad porque, como les mencioné, soy bacteriólogo y Louis Pasteur es de las figuras más relevantes en nuestro campo. Y aparte, pues conocer gente tan talentosa y personas tan importantes. Aquí les muestro en esta foto, a ver si puedo ponerlo. En esta foto les muestro las personas que fueron mis tutores allá en el Instituto Pasteur, el doctor Christian Weber, que es experto en biología molecular, el doctor Alexandre Dufour, que es matemático puro y se enfocó específicamente en la biología. Entonces, hacer ese conjunto de matemáticas y biología y análisis de datos fue una persona esencial pues para mi pasantía y me enseñó demasiadas cosas. Y como les menciono nuevamente, otra vez las mujeres, lo importante que han sido para mí en el área de investigación. Conocí a la doctora Nancy Guillén, que es de nacionalidad venezolana, es una experta en el tema de amibiasis y lleva más de 40 años en el Instituto Pasteur. De hecho, es parte del comité honorífico y yo creo que para mí ha sido la mujer más inteligente que yo he conocido en mi vida. Entonces, me siento muy orgulloso de haber compartido con ella. Y en esta parte del doctorado sí les quiero contar un poco cuál fue el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, el modelo de amibiasis intestinal es una enfermedad causada por entamedia histolítica que se adquiere por medio de alimentos o aguas contaminadas, como la mayoría de las parasitosis. Este es un parásito protozoario, como les mencionaba, que conserva algunos mecanismos moleculares
de los eucariotas, que son muy importantes. Entonces, sucede que dentro del núcleo, tanto de las células humanas como de las células de este parásito, entonces encontramos el núcleo del citoplasma. Dentro del núcleo está el DNA almacenando la información genética. Este se transcribe a un RNA inmaduro y posteriormente este RNA tiene que pasar por 3 procesos diferentes de maduración, que son el capping, el splicing alternativo y el corte y polianilación. Nosotros estudiamos principalmente este mecanismo de corte y polianilación, ya que es fundamental, los 3 son fundamentales, pero este en particular, para que los RNAs puedan madurar y puedan salir al citoplasma, donde la maquinaria ribosomal los va a traducir en proteínas funcionales. Entonces, sucede que este mecanismo de corte y polianilación, cuando lo comparamos con el mecanismo humano, aquí vemos la maquinaria de corte y polianilación en humanos, aquí vemos la maquinaria de corte y polianilación en entamia histolítica, y vemos que son mecanismos o maquinarias que están bastante conservadas. Solo vemos algunas proteínas aquí que están transparentes, que no están presentes en entamia histolítica, pero en su gran mayoría son bastante conservadas. Y nosotros nos enfocamos específicamente en este que se llama el factor de corte 1M, ya que en humanos este factor se compone de 4 proteínas que forman un heterotetrámero, mientras que en el parásito solo existe una subunidad, que es la subunidad 25. Esto es muy importante, ya que habíamos visto antecedentes que en humanos, cuando esta maquinaria fallaba, se presentaban enfermedades, pero no eran letales, ya que como es un heterotetrámero, algunas de las otras 3 proteínas podrían llegar a reemplazar su función. En cambio, en amiba nosotros nos preguntábamos qué pasa si nosotros inhibimos esta proteína, que es la encargada de seleccionar el sitio de corte y reclutar el resto de la maquinaria de polianilación. Y otra pregunta muy importante es que nosotros no sabíamos exactamente dónde se unía esta proteína en los RNAs de las amibas. En humanos ya estaba muy bien caracterizado este sitio, era un motivo pequeño UGUA, pero en amibas estaba totalmente desconocido. Entonces nos pusimos a buscar diferentes técnicas, hay unas clásicas que son muy buenas, el crosslinking, el pull down y otro tipo de técnicas con las que podemos averiguar los sitios de unión, pero justamente yo me encontré con un artículo y una tecnología que me llamó demasiado la atención. Este artículo para mí ha sido demasiado importante, el de Menli en 2013, es un protocolo bien descrito que dice la tecnología CELEX para identificar los sitios de unión en el RNA de las proteínas, que era justamente lo que nosotros queríamos. Entonces, me llamó demasiado la atención, comencé a investigar mucho sobre la tecnología CELEX, que en ese tiempo no sabíamos todavía mucho, y logré convencer a la doctora de dejar de trabajar con esta técnica y seguir adelante con ella. Entonces, ¿qué sucedió? Para hacer lo más corto posible, al final identificamos 2 aptámeros, los cuales llamamos C4 y C5, los cuales tenían un motivo de unión, que era el GUG. Después, con diferentes experimentos, pudimos darnos cuenta que este era el motivo al cual se unía esta proteína de forma específica. Luego hicimos unas sondas sin este motivo y nos dimos cuenta que realmente era el sitio que reconocía la proteína. Y más allá de esto, nos dimos cuenta que los aptámeros, aparte de ayudarnos a encontrar el sitio de unión, pues también nos servían para algo más. Nos preguntamos qué pasa si ponemos estos aptámeros dentro de los cultivos de las amibas y que las proteínas CF1M25 se unan a los aptámeros y no se unan al RNA. ¿Qué pasaría si nosotros descuadramos toda esa maquinaria de corte polianilación? Y lo que observamos fue que los parásitos morían inmediatamente. Después de 2 días de cultivo comenzaban a morir súbitamente. Entonces, cada vez nos fuimos interesando más en este tema, queríamos entender por qué se estaban muriendo los parásitos. Entonces hicimos diferentes experimentos, aquí les muestro algunos de análisis bioinformáticos. Pudimos caracterizar muy bien la estructura tridimensional de la proteína y dónde se unía el motivo GUG del RNA. Entonces encontramos aquí que había un sitio perfecto donde el motivo
interactúa con la proteína, identificamos los aminoácidos encargados de hacer esa interacción. Aquí vemos en esta imagen, estas son imágenes, resúmenes de dinámicas moleculares, donde observamos la estructura promedio de la proteína cuando está sola, y vemos aquí señalados en las flechas algunos sitios que están desordenados y que permanecen así durante todo el tiempo de la simulación. Y cuando la proteína está en conjunto con el motivo específico GUG, vemos que estas zonas desordenadas comienzan a moverse hacia la parte interna de la proteína. Y aquí están los aminoácidos esenciales para que se dé esta interacción. Entonces vimos que esta proteína tenía como nosotros llamamos como un switch molecular que siempre está desactivado, pero una vez se encuentra con el sitio al cual se puede unir, se cierra para llevar a cabo la interacción. Aquí les voy a mostrar unos videitos donde podemos observar esto. No sé si me dejo. No sé por qué no se me reproduce. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Qué pena, ¿alguien sabe cómo puedo pasar al mouse? Notar aquí. Intenta poner Escape. El botón de Escape tal vez funcione. Es una tecla, la que está arriba en la esquina superior izquierda. Si no, ahí abajo debe haber una opción, claro, al costado, a la izquierda, me parece que está el mouse. ¿No? Lo vuelvo a abrir aquí. Listo, entonces ahora sí podemos verlo. Vemos la proteína libre y vemos la proteína cuando está unida al motivo GUG. Entonces vemos cómo está, lo que les mencionaba, esa estructura de switch molecular se mantiene abierta cuando la proteína está libre, y cuando la proteína está en contacto con el motivo GUG se va cerrando y hace el acercamiento de los aminoácidos esenciales para esa interacción. Bueno, entonces posteriormente quisimos saber un poco más acerca de esto, y entonces, como les mencioné, intentamos poner los aptámeros para bloquear la proteína directamente en los cultivos de las amebas, y también hacer otras técnicas de silenciamiento directo, como la técnica de RNA de doble cadena, que funciona muy bien en el modelo de amibiasis, y observamos que las proteínas, perdón, los parásitos, los trofozoitos en cultivo, cuando no tienen el tratamiento, pues vemos que tienen un movimiento libre, rápido, ameboide, y son de diferentes tamaños. Mientras que cuando poníamos el tratamiento, los aptámeros, observamos que eran mucho más lentos, mucho más grandes, tenían problemas en su movilidad, y también observamos que acumulaban muchos núcleos dentro del citoplasma. Entonces quisimos entender bien qué era lo que estaba haciendo los aptámeros. Aquí vemos un acercamiento de 40X. Esto es una ameba normal sin ningún tipo de tratamiento. Esta era la ameba a la cual le silenciábamos la proteína de forma específica. Entonces, nuestra teoría siempre fue de que este mecanismo de corte y polianilación no es muy común en las amebas. De hecho, solo lo tienen como 2 o 3% de los genes totales. Pero nos dimos cuenta, haciendo diferentes análisis de secuenciación de los RNA mensajeros, que los genes esenciales para la supervivencia son los que atraviesan por este mecanismo de corte y polianilación. Entonces, los parásitos estaban teniendo problemas para sintetizar, por ejemplo, actina, que les permite separarse bien, que les permite formar pseudópodos para moverse, entre otras características pues, esenciales para estos microorganismos. Aquí observamos en resumen, este fue uno de los artículos que publicamos,
la comparación del número de trofozoitos, habían mucho más trofozoitos al principio. Cuando poníamos el tratamiento, el área de superficie, como les mostraba, los trofozoitos eran muchísimo más grandes comparados con los trofozoitos control que no tenían tratamiento. Y con respecto al número de núcleos, aquí vemos una microscopía confocal donde observamos que cuando ponemos los silenciadores, observamos células con 3 o 4 núcleos, cuando normalmente estos trofozoitos solo tienen un solo núcleo. También con respecto a la velocidad, observamos que la velocidad disminuye enormemente y también la migración. Todos estos datos los pudimos cuantificar gracias a Alexandru Forel, matemático, que nos convirtió todos estos cultivos, los filmábamos y analizábamos todos esos datos para tener datos concretos que pudiéramos medir. Entonces, posteriormente, pudimos obtener una patente de estos aptámeros como posible herramienta terapéutica contra la amibiasis. Lo que tenemos pendiente ahorita es recrear el modelo de amibiasis en hámster. Este es un modelo muy importante, ya que los trofozoitos migran y causan abscesos hepáticos, que es la forma más grave de la enfermedad. Y entonces la idea es poner en contacto esos aptámeros con los hámsters a través de la vena porta en la cola y poder evaluar la dosis terapéutica, la estabilidad de los aptámeros, la seguridad del tratamiento, los efectos adversos y la efectividad del tratamiento. Estamos a la espera pues, de la aprobación de la patente y de conseguir recursos para ir un poco más allá a nivel terapéutico. Entonces, finalmente, el doctorado pudimos terminar con estos experimentos, sacamos 4 artículos y una patente, y con los archivos que quedaron pendientes pues, del Instituto Pasteur y todo eso, pudimos después, con los mismos datos, publicar otros 4 artículos más. Entonces, fue algo bastante productivo pues, y bastante interesante, específicamente en el tema de los aptámeros. Y bueno, gracias a esto pude obtener un reconocimiento como graduado destacado de parte de mi institución de pregrado, de parte de la decana de la Gaviria, por los logros académicos y científicos que habíamos logrado hasta ese momento. Pero bueno, hasta ahorita estoy hablando de los aptámeros, pero no les he explicado muy bien de qué se trata. Los aptámeros son, perdón, está lloviendo mucho por acá. Los aptámeros, si vamos al dogma central de la biología molecular en 1954, de Rosalind Franklin y Watson y Crick, vemos que el DNA está encargado de almacenar la información genética, se transcribe a un RNA que funciona como mensajero de la información para luego traducir una proteína funcional. Esto se vino discutiendo mucho en los años 60 y a finales de los 80, ya que se fueron encontrando algunas evidencias, por ejemplo, los retrovirus, que son virus cuyo material genético es RNA y no DNA, como debería dictar el dogma central de la biología molecular, y también se fueron encontrando algunas ribosimas, es decir, enzimas con naturaleza de RNA, que también podrían llegar a llevar a cabo una función específica. Entonces, con todos estos hallazgos nació la teoría del mundo del RNA, de la cual soy seguidor y me gusta mucho analizar todo esto del mundo del RNA, ya que se propone en esta teoría que el RNA fue la primera molécula y no el RNA como dictaba el dogma central de la biología molecular, ya que tenía capacidad de replicarse a sí mismo, de hacer transcripción reversa y también tenía capacidad de actuar como enzima. Entonces, en el caldo primordial de la vida era más fácil encontrar RNA con estas características, que después fue evolucionando y se creó el DNA. Esto todavía está en discusión, pero es bastante interesante. Entonces, en los años 90 había muchos investigadores encargados de estudiar toda esta teoría del mundo del RNA, como estos 2 señores, el doctor Jacques Sostak, que es un evolucionista bastante destacado, y el doctor Larry Gold, que es un químico que estaba muy interesado en las ribosinas. Ellos llegaron a la conclusión de la invención de esa estrategia que se llama CELEX. Eso se hizo en el mismo año, en 1990, por los 2 grupos de investigación diferentes. CELEX son las siglas, que en español sería algo así como selección de ligandos por enriquecimiento exponencial, y el grupo del doctor Jacques Sostak acuñó el término aptámeros, que significa molécula que encaja, que ya vamos a ver que es algo muy importante para reconocer los blancos. Entonces, la estrategia CELEX básicamente
comienza de una librería inicial, en este caso en 1990 pues la tecnología no estaba tan avanzada, entonces comenzaban con 10.000, 20.000 moléculas. A mí me gusta poner el ejemplo de poblaciones, entonces imaginemos una población, algunos tienen la capacidad de ser buenos, no sé, en el campo, otros tienen la capacidad de ser buenos como arquitectos, como científicos. Entonces, estas poblaciones, debido a su composición de nucleótidos, pueden adaptar estructuras tridimensionales únicas y esas estructuras tridimensionales únicas les permiten reconocer blancos específicos, tal como lo hacen los anticuerpos monoclonales. Entonces, este proceso SELEX parte de esa biblioteca de ácidos nucleicos que se ponen en contacto con una molécula blanco, en este caso una proteína, para poner un ejemplo. Las moléculas que se unen son recuperadas, las que no se unen son descartadas y posteriormente se amplifican por PCR y así sucesivamente hasta obtener moléculas que tienen alta afinidad por su blanco. Las aplicaciones de los aptámeros son infinitas, ya que para mí la característica más importante de los aptámeros es que tienen la capacidad de reconocer cualquier tipo de molécula. No tienen que ser moléculas inmunogénicas, sino que puede ser cualquier tipo de molécula. Se han hecho desde aptámeros contra colorantes, contra antibióticos, contra moléculas muy pequeñas, iones, hasta células completas, hasta órganos completos. Entonces, las aplicaciones más destacadas son como nuevos medicamentos, detectar contaminantes, como herramienta terapéutica, que fue lo que nosotros hicimos en el primer lugar con la amibiasis, inspección de alimentos, entrega de medicamentos, investigación básica. Ahorita nos estamos enfocando mucho de lleno en el diagnóstico de enfermedades y también pueden llegar a reemplazar las herramientas de investigación que utilizamos a diario, como por ejemplo los anticuerpos que utilizamos para ELISA, para Western blot. Podemos reemplazarlos con aptámeros que son de bajo costo y fácil de obtención. Como herramientas terapéuticas tienen la ventaja de que no son inmunogénicos, tienen un tamaño muy pequeño y tienen fácil degradación, que puede llegar a considerarse como una ventaja, pero también como una desventaja, depende del punto de vista. Y para el diagnóstico de enfermedades lo podemos seleccionar contra blancos que ya estén identificados o identificar biomarcadores de novo, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, para la realización de pruebas de bajo costo. Como les menciono entonces, la diferencia entre los anticuerpos monoclonales y los aptámeros, una de ellas es el tiempo de obtención. Los anticuerpos monoclonales tienen que pasar por modelos biológicos, selección de hibridomas, expansión y selección de los mejores anticuerpos, lo que puede llegar a tomar hasta 16 meses o mucho más para los monoclonales. Los policlonales son un poco más fáciles de obtener, pero también van a necesitar modelos biológicos, lo que se demora en el proceso aproximadamente 3 meses, más la recuperación y la purificación. Se puede llegar a tardar hasta 1 año. Mientras que con los aptámeros, la estrategia SELEX cada vez avanza más, se puede realizar en pocos días, hasta en un par de semanas, y luego de la secuenciación y el análisis, aproximadamente en 3 o 4 meses, podemos llegar a obtener aptámeros funcionales. Y aquí otras ventajas de los aptámeros sobre los anticuerpos. Como le mencionaba, el peso molecular es pequeño, lo que le permite penetrar dentro de los tejidos mucho más profundos, a diferencia de los anticuerpos. El tiempo de obtención, como les mencioné, es muy corto. Hay casi baja o nula variación entre lotes porque la secuencia nucleotídica yo la puedo sintetizar y obtener siempre la misma, mientras que con los aptámeros, los anticuerpos, cada vez que obtengo un nuevo anticuerpo, debo nuevamente validarlo porque puede cambiar la sensibilidad. Las moléculas blanco tienen un amplio rango, como les mencionaba, mientras que los anticuerpos solo reconocen moléculas inmunogénicas. Y todo esto hace que la producción in vitro y su alta estabilidad hace que los costos sean mucho más baratos que los anticuerpos. Aquí hacemos un pequeño análisis, una búsqueda en el Research and Markets, y observamos que los anticuerpos tienen el amplio dominio del mercado. Para 2020 el mercado de los anticuerpos es de $100 billones y se espera que para el 2027 haya un crecimiento del 5.1. Los aptámeros tienen un mercado del 2.1 billones, pero su crecimiento se espera que sea del 23.5% para el 2028. Entonces, como vemos, la curva de crecimiento de los anticuerpos se está estabilizando, mientras que la de los aptámeros viene creciendo de forma exponencial. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los aptámeros? Bueno, estamos
Tuve la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en el 2020, en plena pandemia, aquí en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, para el desarrollo de una prueba basada en aptámeros para el diagnóstico de leishmaniasis mucosa. ¿Por qué leishmaniasis? Porque es una enfermedad tropical, es una enfermedad desatendida, es una enfermedad de difícil diagnóstico en las zonas donde más se produce la enfermedad. Y son muy importantes, no existe una prueba gold estándar, la prueba directa se considera la gold estándar, pero no cumple con los lineamientos como tal. Y las pruebas indirectas como ELISA y Montenegro pues son fundamentales para el diagnóstico. Entonces, eso demuestra la importancia de realizar una prueba más sencilla y más barata. ¿Qué hicimos nosotros? De la seroteca de los pacientes que tenemos, los cuales están confirmados para directo IFI y Montenegro, tomamos estos sueros de pacientes con leishmaniasis cutánea, mucosa, enfermedad de Chagas, que es producida por Trypanosoma cruzi, que es un parásito muy cercano a la leishmania, y sueros de pacientes negativos. De todos estos hicimos extractos totales de proteínas. Aquí observamos las proteínas extraídas en un SSP al 12% y la concentración obtenida de estas proteínas. Luego, sensibilizamos platos de 96 pozos con estas proteínas. Esto primero es la selección negativa, muy importante. La estrategia SELEX nos permite seleccionar, como su nombre lo dice, qué queremos nosotros que los aptámeros reconozcan. Entonces, en este caso ponemos las proteínas extraídas de los sueros de pacientes negativos y pacientes con enfermedad de Chagas. Ponemos a interactuar nuestra biblioteca inicial con estas proteínas y las secuencias que sean afines las descartamos porque no queremos que reconozcan estas proteínas, y las que no son afines las amplificamos por PCR. Luego pasa al proceso de selección positiva, donde ahora sí vamos a tener las proteínas específicas para la leishmania, las ponemos en contacto con nuestra biblioteca inicial. Las secuencias afines son seleccionadas por PCR y las no afines son descartadas. Y esto es lo que conocemos como selección negativa, que se repite en los diferentes ciclos. Hacemos luego secuenciación de última generación para identificar la secuencia nucleotídica de los aptámeros. Y bueno, en resumen, logramos estandarizar dos técnicas, una ELISA, basada en aptámeros, que se conoce también como ELASA o ELONA, debido a que no usan anticuerpos sino aptámeros, y un Western blot, que ambos tuvieron una sensibilidad y especificidad del 100%, fueron pocas muestras las que se analizaron. Ahorita lo que queremos es hacer las pruebas más masivas con mayor cantidad de pacientes y el interlaboratorio y hacer toda la validación, pero lo que queremos finalmente es realizar una prueba rápida que nos permita llegar al campo, que sea una prueba rápida barata, que no necesite personal entrenado para hacer el diagnóstico pues, masivo de esta enfermedad en las zonas más apartadas. Y ahorita estamos aplicando el mismo modelo para la enfermedad de Chagas y para la leptospirosis, que nos parece muy importante, y con la misma filosofía que les comento de favorecer el diagnóstico de estas enfermedades tropicales y olvidadas. Con respecto a la plataforma de producción de proteínas recombinantes, la doctora Miriam Margot logró la financiación con un proyecto del Ministerio de Ciencias de Colombia, y hicimos la creación en conjunto de este laboratorio que se llama Baltimas del ICMT. Aquí, con los recursos adquiridos, pudimos comprar estos equipos, específicamente este que es el consentido, el MG C-Scout Plus, que nos permite hacer la producción de proteínas recombinantes en nuestro laboratorio. Todos estos equipos que les muestro aquí son nuevos, una centrífuga ST Plus que nos permite centrifugar hasta 2 litros de cultivo, lo mismo el shaker más Q, también podemos tener 2 litros de cultivo aquí operando al mismo tiempo. Tenemos también una impresora de biológicos que nos permite, una vez las proteínas recombinantes son obtenidas, ponerlas directamente en una membrana de nitrocelulosa para hacer tirillas de inmunodiagnóstico en el suero de los pacientes. Y bueno, esperemos que que es nuestro sueño, que ya nos han dicho que está muy próximo a llegar, que nos lo van a financiar, es el KiloBicer para hacer síntesis de oligonucleótidos como para proveernos a nosotros mismos. Como les mencionaba, también podríamos hacer producción de aptámeros para nosotros mismos y para satisfacer pues, nuestras propias necesidades en el laboratorio, y obviamente poder comercializarlos también. Dentro de la producción de reactivos e insumos hemos logrado hacer in-house la producción de TAC polimerasa
y de PFU polimerasa, lo que nos ahorra una gran cantidad de costos, ya que por cada lote de producción que hemos logrado, obtenemos hasta 25.000 unidades de TAC polimerasa, comparando con los precios de las casas comerciales, que si una unidad valen $70 y de PFU vale $121, entonces es un ahorro muy importante y un potencial nicho de negocio para el futuro. También estamos creando nuestro propio marcador de peso molecular para proteínas. Aquí vemos un ejemplo de uno que estamos desarrollando en diferentes diluciones. Y también de este podemos producir por cada lote 10 ml y sabiendo que nada más utilizamos 3 microlitros por pozo, entonces hemos producido hasta 3.333 pozos. Ya no tenemos que volver a comprar marcador de proteínas nunca más. Y actualmente queremos producir también marcador de peso de proteínas, pero que sean preteñidas, estamos en desarrollo de esto, marcador de peso para electroforesis de ADN y potencialmente cuando tengamos el equipo hacer síntesis de oligonucleótidos. Y nada, pues en conclusión, pues mostrar algunas cosas que hemos logrado hasta el momento. Tenemos 3 proyectos en curso de desarrollo del prototipo para la diagnóstica de enfermedad de Chagas en fase crónica para leptospirosis en humanos y potencialmente más adelante en animales también, porque son los principales reservorios de la enfermedad y queremos hacer el diagnóstico directamente en la orina, que no sea una muestra invasiva, sino que sea fácil diagnóstico. Hemos tenido la fortuna de formar varios estudiantes, 3 de pregrado, 4 de maestría que están, uno ya graduado y 3 en proceso, uno de doctorado que va a comenzar apenas y tengo la fortuna de ser su codirector. Hemos participado pues, en múltiples eventos, congresos y proyectos de investigación y como otros roles tenemos, por ejemplo, sido asignado como review editor por Parascience House en la revista Frontiers. Somos miembros de la red iberoamericana de adaptámeros y de la red temática de estructura, función y evolución de proteínas en México. Y bueno, por último quería meter aquí una cuñita que desde que estamos trabajando con adaptámeros ya hace casi 10 años, comenzamos a escribir un libro que se llama Adaptámeros y los nuevos anticuerpos. Este libro ya está en el proceso editorial de la Universidad CES, está ya en la fase final, ya tiramos las galeradas y estamos ya en la fase final para su aprobación. En este libro recopilamos como toda la historia de lo que hemos aprendido con los aptámeros. Tuvimos la fortuna de entrevistar al doctor Larry Gold este año, en el 2022, y al doctor Jack Szostak, que nos contaron tanto su historia de vida para el descubrimiento de los aptámeros como el proceso científico como tal para lograrlo. Así que, nada, este libro recopila todo lo que queremos saber de los aptámeros. La idea es hacer la difusión de esto lo más que se pueda para que los investigadores y los estudiantes se animen a trabajar con estas moléculas y le demos mayor visibilidad y logremos desarrollar, como yo digo por mi parte, pruebas diagnósticas para nuestra población pues, que se ve afectada con estas enfermedades tropicales. También tuvimos aquí la fortuna de hablar con el doctor Víctor González, que nos contó como la parte actual del desarrollo de adaptámeros. Él es el director del laboratorio de adaptámeros del Instituto Ramón y Cajal. Y entonces fue unas charlas bastante enriquecedoras. Dentro del libro están todas las transcripciones. Y también quería aprovechar pues, la oportunidad con la UPC para hacer un acercamiento. Pues la universidad tiene convenios con diferentes editoriales de universidades de Latinoamérica. Entonces, para hacer algún tipo de convenio que también podamos promocionar el libro allá y que lo podamos imprimir y que lo puedan tener ustedes allá, los que están interesados en adaptámeros. Eso sería todo. Agradecer obviamente a mi equipo de trabajo, que sin la ayuda de ellos nada sería posible. La doctora Miriam Sánchez, que les comenté que fue mi primera tutora y ahora es mi compañera. Los estudiantes de maestría que tenemos en estos momentos y María Isabel Osorio, que es prácticamente mi mano derecha y trabajamos a la par en todo este tema de los aptámeros. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis contactos de redes sociales y de redes profesionales. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, Juan, por toda tu ponencia. Estaba muy interesante como tesista en el área de aptámeros. De verdad,
que has hecho un gran trabajo tratando de sintetizar toda la información recolectada en todos tus años de investigación. Quisiera pasar a la ronda de preguntas, si es que hubieran, si no, podría empezar yo con una. Bueno, mientras se animan a preguntar, quisiera hacerte una pregunta personal con respecto a todo ese pool de secuencias que te bota después de la parte de Selex. ¿Cuáles son los criterios que tú utilizas para poder escoger tus mejores secuencias para después poder hacer un modelamiento tridimensional de estos? Ok, es bastante interesante porque la primera vez que hicimos la estrategia Selex, pues nos tocaba, no teníamos muchos recursos, entonces nos tocaba hacer secuenciación tipo Sanger, y con la secuenciación Sanger, entonces tienes que hacer la clonación de todas estas secuencias en plásmidos y luego transformarlas en bacterias, y cada una de estas colonias va a ser una secuencia diferente. Y entonces en ese tiempo nos alcanzaba solo como para 20 o 25 colonias, 25 secuencias. La idea era hacer masivamente unas 50, 100. Entonces era bastante complejo pues definir como un criterio, simplemente hacíamos un alineamiento y mirábamos, como en ese entonces lo que queríamos era saber el sitio de unión de la proteína al RNA, hacíamos búsqueda de motivos, hicimos varias herramientas informáticas para hacer búsqueda de motivos que en algunos casos se podía repetir varias veces dentro de una secuencia o en algunas estaban una sola vez, pero entonces hicimos un análisis informático solo para la búsqueda de motivos potenciales. Lo bonito fue que sí encontramos los motivos bastante repetidos y bastante fáciles en cada una de las secuencias que encontramos. Hoy en día lo que hacemos es secuenciación de última generación, que entonces ya nos arroja una gran cantidad de datos y ya podemos aplicar muchísimos más criterios para la selección. Nos basamos básicamente en la cantidad de reads por millón, las secuencias más representativas dentro de toda la librería. También hacemos, dependiendo para qué va a ser, pero si es para las pruebas diagnósticas, entonces al final seleccionamos el top 5, el top 10 y probamos uno por uno con la proteína de interés y ya la tenemos identificada, o con los sueros de los pacientes, hasta que encontremos el que tenga mayor afinidad y que nos pueda servir mejor para una prueba diagnóstica. Gracias. ¿Alguien más desea preguntar algo? Hay una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes, muy interesante exposición, doctor. Quiero consultarle si tiene un pipeline o alguna recomendación para realizar el modelamiento 3D de aptámeros y su posterior docking. Sí, es complejo porque eh, la predicción de la estructura tridimensional de los RNAs todavía no está muy bien estandarizada. Para los RNAs sí hay bastante software y programas para hacerlos que son bastante confiables, pero para el DNA nos ha costado un poquito, aunque lo hemos hecho y después lo hemos comprobado in vitro, es un poquito complejo. Entonces, sí, hay un par de referencias que indican cómo podríamos llegar a hacerlo, no digamos de la mejor manera o la más precisa, pero al menos es la que existe en el momento y que nos puede dar unos indicios bioinformáticos para hacer cosas después a nivel in vitro. Si quieren los puedo compartir más adelante, si me escriben al correo les comparto esa referencia. Okay. Luciana. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por la ponencia, ha estado muy, muy interesante. Siempre escuchamos que hay ventajas en usar los aptámeros sobre anticuerpos, ¿no? Como por ejemplo económicas. ¿Hay algún caveat, hay alguna desventaja que pueda tener el que, digamos, la tecnología gire de usar anticuerpos, ahora gire al uso de aptámeros
¿Hay algún caveat? ¿Hay algo que no puedan hacer los aptámeros? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál sería la ventaja o hay realmente una diferencia significativa entre usar un aptámero de ADN versus un aptámero de ARN? Eso sería. Ok, muy interesante. Muchas veces cuando nos adentramos tanto y nos enamoramos tanto de una tecnología, dejamos de ver sus desventajas, pero también tenemos que recordar que somos científicos y tenemos que mirar todos los puntos de vista. Obviamente tiene desventajas. Por ejemplo, como les mencionaba ahorita, su corto periodo de vida en los fluidos humanos, por ejemplo, en el suero, bueno, en los fluidos humanos de forma general, para aplicación terapéutica de los aptámeros ha sido un problema muy grande, muy grande. De hecho, en el libro también está recopilada todas esas desventajas, porque no todo es ventajas. No queremos tampoco que los aptámeros reemplacen totalmente a los anticuerpos, porque los anticuerpos tienen muy buenas capacidades y ya han sido estandarizadas. Queremos que, que entre ambos se ayuden y, por ejemplo, en los vacíos que los anticuerpos no pueden llenar, que los llenen los aptámeros. Y de hecho existen pruebas que están utilizando, no sé, aptámeros como molécula de captura y anticuerpos como molécula de revelado. Entonces ese corto de vida, ese corto periodo de vida de los aptámeros se debe a la degradación por nucleasas. Ya sabemos que se pueden hacer modificaciones químicas para alargar su vida media o acoplarlo, por ejemplo, a otras moléculas como el PEG, el polietilenglicol, para que duren más en el cuerpo y lleven a cabo su función. En terapéutica ha sido muy complejo. Tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Larry Gold, que tiene varias empresas dedicadas a esto, y él nos decía que el único aptámero que ha sido aprobado por la FDA para tratamiento ha sido el aptámero llamado Macugen comercialmente, y este ha sido muy exitoso ya que se puede aplicar directamente en el globo ocular. Entonces se hace una inyección en el globo ocular de estos aptámeros y como es un sitio inmunológicamente favorecido, pueden conservarse ahí un tiempo necesario para hacer la reversión, perdón, la reversión de la enfermedad, que es la degeneración macular. Pero cuando se ha tratado de aplicar a nivel entérico, ha sido mucho más complejo. Entonces, la parte terapéutica en ese aspecto, los anticuerpos tienen una ventaja muy grande, aunque hasta el momento hasta el momento no se ha descrito ningún tipo de reacción del cuerpo contra los aptámeros. En cambio, contra los anticuerpos, sí, siempre se puede haber un shock anafiláctico, siempre hay unas reacciones tipo RAS cuando se aplican anticuerpos monoclonales. Entonces, sí, obviamente los aptámeros tienen ciertas desventajas que deben ser mejoradas. Y respecto a la otra pregunta, DNA o RNA, eso va a depender mucho de lo que queramos hacer. Por ejemplo, como les mencionaba ahorita en la tesis de doctorado, lo que hicimos nosotros fue partir de una biblioteca de RNA porque queríamos encontrar una proteína que se uniera a moléculas de RNA. Ese era perfecto para nosotros utilizar aptámeros de RNA. Hoy en día para pruebas diagnósticas utilizamos mejor aptámeros de ADN porque tienen mayor estabilidad y como no van a tener contacto directo con la muestra del paciente, solo mientras se da la interacción en un plato, entonces no tenemos tanto problema de que se vaya a degradar a largo tiempo. Igual podemos hacer las modificaciones. Va a depender mucho de la aplicación, pero se creía por allá en los 90s, a principios de los 90s, que los RNAs tenían mayor capacidad de plegamiento que el DNA, pero hoy ya se ha demostrado que no. Incluso se pueden adaptar estructuras tridimensionales mucho más complejas con los DNA. Entonces, realmente no hay una diferencia significativa, va a ser más como por el tipo de aplicación que se quiera tener. Muchas gracias. Una última pregunta, perdón. Ya que tocas este tema de la degradación por nucleasas, ¿cuál es la nucleasa más que tiene mayor impacto? ¿Hay algún gen, alguna proteína que hayan identificado que tiene mayor impacto en la degradación de los aptámeros? La verdad no lo sé, es una muy buena pregunta. Nunca me he puesto a investigar cuáles son las nucleasas, no tengo exactamente la respuesta. Lo único que sí sé es que la vida media de un aptámero sin modificaciones, más o menos en el suero humano, son entre 6 y 8 horas, comienzan a degradarse. Entonces,
pero exactamente el tipo de nucleasa no lo sé. Muchas gracias. Sí. Doctor Paul. Gracias, Nicole. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Oye, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad que fantásticas las cosas que están haciendo. He visto, me lo han hecho notar algunos chicos del laboratorio, me han puesto literal, pero hacen lo mismo que nosotros. En realidad no hacemos lo mismo, pero tenemos un pipeline bastante similar. Y eso es fantástico porque ahí es que nacen pues las posibilidades de intercambio entre los laboratorios, es siempre más enriquecedor, ¿no? Y tenía ahí algunas preguntas anotadas, ¿no? Por ejemplo, me encantó que ustedes tienen la bioimpresora, no es una bioimpresora, el aparato que te permite, ajá, y quería saber cómo les va con eso, cómo les va con la producción de tiras reactivas, porque ese es un paso importante, ¿no? Para llevar esta tecnología a un diagnóstico de campo, que es lo que buscamos, ¿no? No sé si diagnóstico, pero por lo menos detección de estos agentes infecciosos, que podría ayudar a tomar decisiones un poco más precisas en zonas que no, actualmente en nuestros países están desatendidas, pues, ¿no? sí, no, de hecho con la impresora es el aparato más sencillo del mundo, o sea, simplemente es un motorcito ahí con una jeringa y con un pequeño tanque donde depositamos la cantidad de muestra y él simplemente hace la impresión, es algo relativamente sencillo. Con eso lo utilizamos, hacemos la producción de proteínas recombinantes, hacemos la impresión de las tirillas y nos ha ido muy bien. La doctora Miriam, antes de que yo llegara pues aquí a hacer el postdoc, ya han desarrollado varios paquetes diagnósticos con esta tecnología de la impresión de tirillas. Entonces, por ejemplo, tienen una que se llama Febril Plex, donde pueden imprimir 3 o 4 tirillas de diferentes enfermedades como dengue, malaria, todas estas que causan fiebre en una sola tirilla, y se ha probado ya con pacientes y ha funcionado muy bien, ya tiene registro sanitario y ahorita están buscando pues como la promoción de eso. Hay otro de hecho que se llama Immunotropic, pues también es contra enfermedades tropicales para búsqueda de anticuerpos. Entonces esa es la ventaja, porque antes ¿qué hacíamos? Antes hacíamos SSP y si hacíamos la transferencia a las membranas, entonces dónde quedaba la proteína iba a depender del peso molecular. En cambio ahorita pues, tenemos la posibilidad de imprimirlo donde nosotros queremos y en una sola tirilla tener la cantidad de proteínas que queramos. Realmente es una tecnología muy sencilla, pero muy útil, que nos ha servido mucho para esto. De hecho, ahí como en un espaciocito libre intentamos imprimir aptámeros también en las membranas, pero hasta ahora no hemos tenido éxito. Tenemos que buscar bien la molécula para que se pegue, pero las proteínas como tal se pegan bastante bien. Claro, ahí lo que se podría probar es poner algún grupo, funcionalizar el aptámero, ¿no? Con algún grupo un poquito más reactivo. O al final lo podrías pegar hasta una proteína, ¿eh? Si tú, por ejemplo, te pides los aptámeros con una modificación en HC éster, ¿ok? Y haces un acoplamiento a una proteína cualquiera a través de sus lisinas, argininas, vas a poder inmovilizar tranquilamente el aptámero a través de esa proteína, pues, ¿no? Ahí podrías agarrar la proteína que mejor se produce y más pura te sale del pipeline y se hace. Y ahí vas a tener los aptámeros en display directamente en la membrana, ¿no? Sí, total, hay mucho por hacer. Sí, 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 sí. Y no, bacán, ahí también se abre una posibilidad para que veamos de hacer algo, te podemos mandar a alguien para que aprenda, llevar nuestros aptámeros, o si quieres también podemos hacer, tenemos algunas proteínas ahí que tenemos por kilo, podríamos tratar de hacer lo que te acabo de comentar y que vayan allá y prueben, por ahí funciona y ya ustedes lo aplican después, pues, ¿no? Sí, claro que sí, esa es la idea, que nos colaboremos entre nosotros, que somos ahí como los que nos gustan los aptámeros y obviamente las puertas están abiertas para cuando quieran. Genial.
Yo tenía otra preguntita. Me encantó mucho el approach de selección de aptámeros para leishmania, donde, por lo que entendí, usaron lisados directamente del parásito y usaron un lisado de Trypanosoma cruzi para la selección negativa. ¿Es correcto? Sí, ¿O, bueno, o eran sueros? son proteínas extraídas del suero de pacientes confirmados. Ok, ok. Entonces es el proteoma del paciente donde normalmente también hay proteínas de estos parásitos, ¿no? Entonces estamos buscando biomarcadores. El biomarcador puede ser una proteína humana que se esté sobreexpresando o puede ser del parásito también. Esto al final hacemos identificación por masas y ya nos sacamos la duda de qué es el biomarcador. Claro. ¿Y ya saben más o menos quién es o todavía no? Todavía no, el de Leishmania no lo hemos podido identificar porque salen muchas proteínas en la última banda. Me Ahorita estamos imagino. haciendo la misma estrategia para la enfermedad de Chagas y ahí sí identificamos una sola banda muy clarita, ya la mandamos a identificar en Creative Proteomics que nos dan los análisis al final cuantitativos, que es muy interesante. Y estamos justamente esperando qué sucede. Me imagino. Nosotros hemos tratado, pero con proteínas específicas. Por ahí está Vanessa y por ahí está también Victoria, que es su tesis. Entonces, capaz que te preguntan. Ahí justo está preguntando Victoria en el chat. Felicitaciones, muy buena ponencia. ¿Qué tipos de ensayo recomienda para determinar la KD de los aptámeros? Ahí está. No, para ¿Lo haces de determinar, rutina? ¿Lo incluyes en tu caracterización del aptámero o vas directamente a su capacidad de detección? no, también hacemos el KD, es parte de la rutina. Aquí no lo podemos dar ya por demasiada información. El de Leishmania tiene un KD de 54 nanomolar. 54 nanomolar no está mal, pues, pero tampoco es la mejor afinidad, pero no está tan mal. ¿Qué experimentos utilizamos? Pues también va a depender mucho de la capacidad que tengamos, porque nosotros estábamos tratando de implementar técnicas de calorimetría y por ejemplo, me acuerdo mucho que las primeras que hicimos en el Instituto Pasteur lo hicimos con un equipo nuevo, me estoy tratando de acordar el nombre, que hacía la medición por densitometría, no necesitaba marcaje de ninguna de las dos moléculas, por interferometría. El interferómetro, no me acuerdo la marca ni el nombre, pero interferometría. Antes pegábamos los aptámeros y luego las proteínas y dependiendo de la cuánta luz podía pasar o no a través del equipo, se mide la constante de disociación y es bastante precisa. Pero si no tenemos equipos especializados, pues también lo podemos hacer o por Western blot, simplemente poniendo diferentes concentraciones de la proteína y luego interaccionando con el aptámero y hacemos las gráficas pues, manuales de KD o con ensayos tipo ELISA también, sensibilizando la proteína a diferentes concentraciones y poniendo una concentración constante del aptámero. Pueden ser otras opciones. Como la que les mencionaba ahorita también, el EMSA o el REMSA, podemos utilizar, hacer geles de DNA, poner diferentes concentraciones ya del aptámero, no de la proteína, sino del aptámero, y luego hacer la interacción con las proteínas también para confirmar esa interacción reversa. Entonces, la verdad, pues hay muchas técnicas, la que nosotros utilizamos de rutina es una tipo ELASA, ponemos diferentes concentraciones de la proteína con el aptámero. Fantástico. Gracias, Juan. Aquí hay algunas otras preguntas, Nicole, y yo después retomo si puedo, si me dan tiempo. Sí, ok, está bien. Lesia está preguntando que mencionaste sobre la duración de los aptámeros en el fluido de 6 a 8 horas sin modificaciones. Entonces, dice si esto no es un tiempo adecuado normal, o sea, si uso una dosis de aptámeros cada 8 horas, entonces ya todo estará ok.
No tan así, no tan categórico. Menciono en términos generales, o sea, si obtenemos un aptámero y obtenemos, no sé, 100, 200 picomoles, lo ponemos en contacto con el suero humano, los ponemos a incubar a 37 grados centígrados. Lo que nosotros hemos observado es que más o menos los que más duran entre 6 y 7 horas. Esto no quiere decir que esa sea la dosis terapéutica, porque después hay que hacer la interpretación de eso, entonces a lo mejor hay que poner mucha cantidad de aptámero porque la que se va a ir degradando en el tiempo va a ser efectiva o no para reconocer un blanco específico. Para eso hay que hacer pues muchos estudios adicionales, entonces no es que sea adecuado o no, sino que es mucho más bajo de lo que duran los anticuerpos en el suero. Pero como les mencioné, pues se pueden hacer modificaciones químicas o acoplar a otras moléculas químicas que pueden alargar esa vida media. Pero como también les comenté, la parte terapéutica de los aptámeros pues no ha sido la de más crecimiento, digámoslo así, porque el primer aptámero que se produjo y se patentó sirvió para la parte terapéutica, pero ya después no hubo crecimiento, se quedaron en muchos ensayos clínicos y se optó por la parte diagnóstica más bien que la terapéutica. Pero, por ejemplo, el doctor Víctor González también ha desarrollado algunos aptámeros para el tratamiento del cáncer, entonces hay que ver muy bien cómo sobrellevar estas desventajas que tienen los aptámeros. Ok, si hubieran más preguntas, entonces... Solo una última preguntita. El libro, Juan, ¿me Sí, escribes? Hablamos después para ver con quién te pongo en contacto con un PC para que lo puedas promocionar acá. claro que sí, muchísimas ¿Ya? gracias. Me pasas un correo. Y ya que entrevistaste a Larry, me hubieses avisado antes de entrevistarlo, así le hacía la pregunta de por qué mantuvo uno de mis papers 3 meses mientras él estaba de vacaciones en Tanzania. Así nos respondió. Van a tener que esperar 3 meses para mi revisión porque estoy de vacaciones en Tasmania. Es todo un personaje y lo bonito de estas entrevistas es que también pues tenemos el formato de video para hacer la promoción del libro cuando salga. Entonces en algún momento vamos a ponerlas en YouTube y vamos a ver las locuras que nos cuenta cuando creó esto de los altámeros. Es una locura. Sí, no, es un personaje. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un par de meetings. Es simpático, tiene su locura y bueno, ha hecho cosas impresionantes. ¿Cómo va? ¿Te contó cómo va con su compañía? Él tenía una empresa gigante que habían desarrollado, te digo, hace 5 años, más de 1.600 aptámeros para 1.600 marcadores de salud humanos. Y todos los había metido en un chip o quería meterlos en una especie de ARI. ¿Te contó cómo va con eso o no? Sí, esta empresa se llama Somalogic. Somalogic, correcto. Eh, lo que hacen es incorporar todos esos aptámeros. Imagínense que ya van por 9.000 aptámeros. Desarrollaron aptámeros What? contra todas las proteínas humanas, contra prácticamente todas las proteínas humanas. Se incorporan esto en un chip y la idea de ellos es que cuando le envías una muestra biológica, puede ser orina, sangre, lo que sea, ellos ponen en contacto con los aptámeros y vamos a observar cuáles son las proteínas que están activas o no en un proceso patológico. Entonces va a ser, yo creo que en este momento es el análisis proteómico que te da mayor cantidad de información en todo el Sí. mundo. Van supremamente bien, de hecho presentamos un proyecto juntos el año pasado, pero lamentablemente no fuimos financiados con Wellcome, porque íbamos a hacer SomaScan de estos sueros de estos pacientes con leishmaniasis y enfermedad de Chagas y todo esto. La empresa todavía está y hacen descuentos para grupos de investigación que están aquí, pues como en Latinoamérica y todo eso. Eso es muy interesante, si quieres te comparto el contacto, porque no está Genial, tan caro. claro. Esos análisis no me parecen tan caros en comparación con los otros que se pueden hacer y toda la información que te da. Y aparte al final, si tienes
una proteína de interés identificada, puedes obtener el aptámero directamente para trabajar con él. Entonces es una cosa Wow. bastante interesante. Dale, si me compartes eso, bacán. Y tengámoslo en mente, porque siempre hay estas convocatorias para la Comunidad Europea también, donde te piden 2 o 3 países latinoamericanos. Ahí podemos presentar algo. Total, y ya que estudiamos las mismas enfermedades y nos gusta trabajar con aptámeros también, entonces ahí nos podemos potenciar. Claro, definitivamente. Genial. Oye, lo máximo, Juan. Mil gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Esperamos tenerte pronto de nuevo por acá con otros updates. Claro que sí. Muchas Y gracias. siempre estás invitado, si quieres escuchar las charlas que todas las semanas van a haber, siéntete libre de ingresar. Sería un gustazo tenerte. Muchísimas gracias. Por ahí, yo creo que por aquí debe estar Alondra, que es la estudiante que va a hacer el doctorado el próximo año. Bueno, ya comenzó de hecho. Ella trabaja en México, en el IPN, con la doctora Laurent Marchat, y vamos a hacer CELEX para hacer una prueba para el diagnóstico de la amibiasis intestinal. Entonces también va a ser muy interesante eso y que ella también tenga contacto ahí con el grupo. Probablemente esté presentando muchos avances próximamente. Invitadísima, Alondra, también a presentar acá en Biómicas. Cuando tú quieras, nos escribes y encantados de tenerte. Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces quedamos pendientes lo del contacto para la editorial y le envío la información de Somalogic. Perfecto, Juan. Quedamos. Muchas gracias, ¿eh? Vale, muchísimas gracias. Un abrazo.